sesión que presentará al doctor Marco Antonio Mata en la conferencia Prepara tu póster científico, cómo prepararlo, la estructura del póster, tips de qué hacer y qué no hacer y cómo presentarlo. Adelante, Juan Carlos. Bienvenido, doctor Marco. Gracias. Muchas gracias, Misael. Bienvenido, doctor. Así es, como dice Misael, buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Es un gusto y a nombre de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, voy a presentar al doctor Marco Antonio Mata Gómez y voy a leer una pequeña semblanza de la gran trayectoria del doctor. El doctor Marco Antonio Mata Gómez tiene una maestría en biotecnología por la Universidad Autónoma de Coahuila y un doctorado en biotecnología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El doctor Mata es director asociado del Departamento de Bioingeniería de la región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla, donde también se desempeña como profesor de tiempo completo e investigador. Es miembro del grupo de investigación con enfoque estratégico, bioingeniería molecular y de sistemas del Tecnológico de Monterrey, donde desarrolla estrategias novedosas para la recuperación y purificación de proteínas. También es de su particular interés el diseño y desarrollo de sistemas microfluídicos para la manipulación de biomoléculas. Ha dirigido 7 tesis de maestría y actualmente dirige 5 tesis de doctorado y una de maestría. Ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas indexas y es revisor de la revista Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Tiene colaboraciones con la Universidad Autónoma de Coahuila y con la Universidad de Barcelona. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Además, el doctor Mata ha sido reconocido con el premio El Profesor Inspirador en Campus Puebla en 2019 y ha sido nombrado 2 veces consecutivas como miembro del Círculo de Profesores Destacados. Doctor Marco Antonio, es un verdadero honor que nos acompañe esta tarde en la preconferencia número 11 rumbo a Latin Food 2022. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias por tu amable presentación, Juan Carlos. Voy a compartir, si te parece. Y ahí están viendo mi presentación. A ver, espérame, ya no. No se ve. Ahí. Apenas está compartiendo, ya se ve. Ya se ve. Exacto, ya está en modo presentación. Ya, listo, ya se ve. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos a todos ustedes el día de hoy, pues en el marco del Latin Food 2022 que se celebrará en Puebla. Yo estoy aquí en Puebla particularmente y como pues ya les comentó Juan Carlos un poco, pues mi nombre es Marco Mata y soy director asociado del Departamento de Ingeniería en Campus Puebla, el Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla, sí. Y pertenecemos a la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Entonces, el día de hoy preparé una charla que titulé, no sabía honestamente qué nombre ponerle, pero al final decidí prepara tu póster científico y por ahí le agregamos estructura, cómo prepararlo, tips de qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué preparé esta charla? Cuando me invitó Rosy le dije, pues sí, y a ver, ¿de qué les voy a platicar? Bueno, entonces yo sé que en otros foros, incluso en este, se han dado talleres de cómo escribir artículos científicos, pero muchas veces, pues nosotros queremos presentar nuestros hallazgos, nuestros resultados de nuestras investigaciones, tanto desde nivel licenciatura, maestría, doctorado, hasta cuando ya uno es profesor, ¿no? Siempre nos enfrentamos a la situación de presentar nuestros hallazgos ante un público ya sea especializado o no especializado. La mayoría de las veces, pues los que nos dedicamos a esto lo hacemos ante un público especializado, aunque hoy en día pues ya es cada vez es más común presentarlo ante públicos no especializados, ¿no? Con las nuevas políticas de nuestro gobierno. Entonces, pues dije, ¿qué preparo? Pues entonces, pues vamos a hacer pequeño workshop, plática de cómo hacer un póster científico. Y ojo, no les estoy diciendo cómo hacer el mejor póster científico. Les voy a platicar de lo que yo creo que puede ser un póster científico. Vamos a trabajar, vamos a hablar un poco sobre su estructura, cómo prepararlo y qué cosas sí podemos hacer y qué no hacer. Y por qué también creo que yo que es relevante, pues estamos ya cerca del Latin Food y creo que pues muchos de ustedes seguramente son alumnos de diferentes niveles de estudio y pues
van a tener la oportunidad de presentar quizás por primera vez su póster científico y yo creo que en ese sentido puede ser bastante útil. A mí me hubiera gustado haber participado en una de estas pláticas que me dieran algunos tips de cómo hacerlo. No encontré la foto de mi primer póster, sino de verdad si se las hubiera puesto y la verdad es que no era muy bueno, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto de por qué decidí preparar esta charla, porque si bien también en los seminarios que ustedes llevan, si son alumnos de posgrados, no me dejarán mentir, pues también hay algunas materias en donde les enseñan cómo preparar presentaciones, cómo hacer pósters, hasta cómo presentarlos, qué colores mezclar, qué no, y es todo, ¿no? Y la relevancia de saber preparar un póster científico de la mejor manera posible es tal que, pues imagínense, todo el esfuerzo que hacemos en los diferentes niveles de maestría, posgrado, licenciatura, profesores, etcétera, el esfuerzo que hacemos en desarrollar nuestras investigaciones, cuántos meses, cuántos años no le invertimos, a veces no salen las cosas, a veces salen la primera, a veces hasta la última. Entonces surge la necesidad siempre de poder transmitir esos hallazgos de una manera adecuada, pertinente, de la mejor manera posible. Y pues usualmente nos vienen a la mente dos maneras así como que muy formales de transmitir lo que nuestros hallazgos. Uno es a través de presentaciones orales, una presentación, y otro es a través de carteles. Entonces seguramente ustedes han tenido la oportunidad o la van a tener apenas de presentar en algún congreso y yo creo que espero poder con esta charla poder contribuir para que puedan realizar sus pósters. Entonces, ¿qué vamos a explorar el día de hoy? Pues, ¿qué es un póster científico? ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas utilizar? Etcétera. ¿Cuál es la estructura? Quizás lo más importante de esta charla es, pues sí, revisar la estructura, qué debe de ir, qué no debe de ir, qué se considera en esa parte, algunas recomendaciones y ejemplos. En esta parte de ejemplos les voy a pedir en su momento cuando lleguemos, pues que algunos de ustedes me compartan si creen que el ejemplo que estoy poniendo es un buen póster o no, o no es un buen póster y qué le mejorarían, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante el diseño, insisto? Pues porque es como respetar los meses, el tiempo, los años que invertimos en nuestra investigación, ¿no? Entonces, de nada sirve una excelente investigación si no la comunicamos de manera adecuada. Y pues para eso hay que hacer, creo que no está avanzando esto, ya ahora sí. Entonces, brevemente, ¿qué es un póster científico? Pues para mí un póster científico es un documento, un elemento gráfico, algo que nos permite comunicar de forma breve y precisa los resultados de nuestra investigación. Y ojo, pude poner la palabra algunos, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hacemos una investigación y sobre todo cuando somos muy jóvenes investigadores, lo que tendemos a hacer es, todo esto me costó mucho tiempo, entonces déjame poner todo. Y en ese afán de poner todo a veces es una locura de cómo ordenar la información, tanto en un póster como en una presentación. Entonces hay que ser muy pertinentes, muy prudentes de qué información, muy selectivos en la información. Yo sé que en el día a día hay desde curvas de calibración hasta los resultados más importantes, ¿no? Entonces, hay material, se los digo de una vez, hay material que debe de ir en el póster o en la presentación y otro material que es interno, que es para nosotros poder obtener esos resultados que vamos a exhibir en un póster. Entonces, hay que ser muy selectivos con la información. Recuerden, menos es más, ¿sí? Entonces, es súper relevante eso. Entonces, es un resumen gráfico, usualmente pues tiene un título corto, tiene una introducción, tiene una sección de estrategia experimental o materiales y métodos como le quieran llamar, tiene una sección de resultados y discusión, usualmente combinada, referencias bibliográficas y muy importante no olvidar la sección de agradecimientos. Yo creo que solos hoy en día pues no hacemos mucho, ¿no? Entonces es súper relevante. ¿Qué características debe tener un póster? Pues debe ser atractivo visualmente, es importante que esté bien organizado, debe haber una armonía, un equilibrio en todas las, ¿cómo se dice? Pues entre las figuras, los tipos de letra, los colores y demás cosas, ¿no? Entonces, y recuerden, es muy importante pues porque muchas veces ustedes van a presentar en un congreso, pero no solo a presentar, a veces a competir en ese congreso. Entonces, por eso es tan importante. Hoy en día, con el avance de la tecnología, realmente contamos con muchas herramientas para diseñar póster.
debo de reconocer que si no conozco una cantidad exhaustiva de herramientas, por lo menos conozco algunas y les diré, quizás ustedes puedan explorar otras, pero de las que están aquí, a mí en lo particular, la que exploré últimamente y más me ha gustado es Canva. Por ahí tenemos también PowerPoint. PowerPoint, yo lo he usado desde hace más de 15 años que era estudiante de licenciatura. Y la verdad es que cuando uno empieza a poner las figuras por ahí con la resolución que te piden o para que salgan bien de 300 dpi, pues se empieza a poner pesado y resulta complicado y un poco estresante trabajar sobre eso. Pero por ejemplo, Canva, por el otro lado, te da pues la oportunidad incluso de compartir varias licencias. Pueden ser 5, me parece, en tu grupo. Y créanme que cuando lo exploré una vez, pude hacer un póster de manera rápida. En PowerPoint me he tardado hasta 2, 3 días. Si quieren, se le tiene que invertir tiempo a veces al diseño, pero en Canva sí puede salir rápido cuando uno se empieza a ser más experimentado, pues porque tiene una galería de muchas imágenes muy bonitas, muy visuales, tiene forma rápida de poner textos, se puede exportar en PDF de alta resolución, tiene un montón de cosas, ¿no? Por ahí también tenemos Geniali o Geniali, como le quieran de llamar, ¿no? Entonces debe ser un diseño atractivo y demás, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas. Ojo, yo sí les recomiendo siempre estar familiarizado con la herramienta. A veces uno se tarda más en familiarizarse con la herramienta que en hacer realmente el póster. Entonces se invierte más tiempo y pues ustedes saben que lo único que no regresa en esta vida es el tiempo, ¿no? Y Canva te ofrece, por ejemplo, plantillas, pues te ayuda a deducir la estructura con facilidad. Ya viene predefinidas los espacios de los tamaños, los textos, las imágenes. Entonces Canva como PictoChat, Geniali, pues tienen ese tipo de características, ¿sí? Algunas desventajas nada más cuando utilizas las plantillas que ya vienen predefinidas, pues obviamente se puede reducir el riesgo de originalidad y con el avance de la tecnología, la probabilidad de que te toque la misma plantilla en un congreso que otro, pues es más alta. Es como cuando vas al baile de graduación y todos traen la misma camisa que tú y empieza ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso podría pasar, ¿no? Pero ahí están esas herramientas. Existen otras herramientas adicionales si alguien tiene acceso y pues a veces requiere más tiempo, por ejemplo, saber manejar Adobe Color, Photoshop, ese tipo de cosas pues también requieren un poquito más de tiempo, ¿no? Incluso hay diplomados y cosas por el estilo para este tipo de herramientas. Entonces, estar familiarizado con la herramienta que vamos a usar es súper importante, ¿sí? Entonces, ya hablé un poquito de las herramientas. Cuando vamos a empezar a hacer el póster científico, digo, si es el primero o a lo mejor ya han hecho muchos, pronto ya incluso lo van a bosquejar hasta en su cabeza, ¿no? Así súper rápido, ya saben qué tienen que poner. También debemos reconocer que hay gente que se le da bastante el diseño y hay otras personas que a lo mejor no se nos da tanto, ¿no? Etcétera. Y debo decir, pues, que cuando vamos empezando, pues, a lo mejor se puede hacer un pequeño borrador de la distribución. Aquí voy a poner esta figura, acá la otra. Voy a ver cómo combinar los colores, qué tipos de letras voy a usar. Tampoco hay que ser tan exhaustivos en el texto, tampoco hay que distraer a las personas que lo van a ver. A veces tanta imagen, tanto así tan llamativo, pues sí hay que llamar la atención a tu póster, pero tampoco, no tanto que lo distraigas de los hallazgos que tú mostrando a la persona que esté enfrente, ¿no? Entonces, un buen diseño puede tener estas características, puede haber más, ¿no? Es atractivo visualmente, tiene una personalidad, tiene equilibrio, claridad de ideas, síntesis, estética, comprensión rápida. Incluso me atrevería a decirles que algunos póster hasta hablan por sí solos. Incluso se les puede poner un código QR hacia un video de un experimento que ustedes hayan grabado, no sé, algo muy visual, muy llamativo. Siempre hay que, digo, si van a exponerlo ustedes, ¿verdad? Pero también algunas veces pasa la gente y puede ver y puede entenderlo solo, pues eso también es la idea, ¿no? Entonces, en cuanto al diseño, estas cosas son bastante relevantes, ¿no? Comprensión rápida, ¿sí? Hay que ser asertivos. Traten siempre de poner la información mínima necesaria, ¿sí? Así como se los recomiendan o se los han recomendado en una diapositiva, ¿no? ¿Sí? Las diapositivas atiborradas de letras o de imágenes, pues suelen ser complicadas de leer. Entonces, siempre menos es más.
creo yo, desde mi particular punto de vista, que la simpleza es mejor, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno se emociona y quiere poner todo y mezclar colores y termina en algo muy diferente, ¿no? Entonces, tampoco excederse en texto, usar fondos contrastantes para asegurar que el texto sea legible. Miren, si me preguntan, yo de plano, tanto en presentaciones como ¿cómo se dice? En pósters, el fondo que casi siempre uso es blanco y esa es mi muy opinión. Y fue un comentario que me hicieron una vez en esos seminarios que tienes allá en la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Que te dicen, no, no se ve nada, porque esos seminarios en sus universidades no son solo para, pues, la parte científica, ¿no? También es una parte formativa en cómo presentar, qué decir, qué no decir y demás, ¿no? Entonces, fondo blanco nunca falla en presentaciones y en pósters. ¿Por qué? Por ejemplo, en presentaciones el contraste, pero en los pósters, incluso a la hora de imprimir, si ustedes ponen muchas franjas de colores y demás, o todo el fondo en azul, imagínense la cantidad de tinta. Para empezar, no es ecológico, ¿sí? Entonces, número uno. Dos, si la impresora no es muy buena, se van a ver contrastes entre la tinta, o sea, se van a ver diferentes colores, ¿no? Azul, medio azul, no tan azul, más oscuro, si es azul, no el fondo. Entonces, eso también puede pasar y también depende del material, ¿no? Hay diferentes materiales para imprimir el póster, ¿sí? ¿Qué más? No excederse en el uso de imágenes, eso también es súper relevante. Ahora, aquí dices, seguir las instrucciones proporcionadas por el Congreso, súper relevante, tanto cuando uno manda su resumen como cuando va a hacer su póster. Si hay un formato, siempre infórmese. Hay un formato, si este es el formato que hay que seguir, ¿sale? No hay un formato, bueno, pues entonces me genero uno, ¿no? Pero siempre es importante preguntar si hay o no una plantilla de formato. La mayoría de los congresos, conferencias te ofrecen una plantilla, ¿sí? Entonces, súper relevante eso, ¿sale? Dimensiones, usualmente las dimensiones pues son las estándar de acuerdo las impresoras o los plotters que le llaman en inglés. Usualmente tienen 90% 20, son de 90 centímetros de ancho. Pero sí es bien importante que tomen en cuenta esto por dos cosas. Me ha pasado andar por toda la ciudad de Puebla consiguiendo un plotter de las cantidades, perdón, de las dimensiones que me dijeron que las necesitaba, ¿no? En el Congreso, porque hay que preguntar, oye, ¿la mampara de cuánto es? Ese es un tip que les doy. Sí, no, pues es de tanto por tanto, que el póster debe ser de tanto por tanto, porque ha pasado que lo imprimes y luego no queda en la mampara, y a veces son mamparas planas y a veces son otras que son un poquito diferentes y que no se sostiene bien el póster. Entonces, detallitos como eso, ya no solo estamos hablando de la ciencia y los resultados que están ahí, los hallazgos, sino también hablamos de una buena presentación del póster, de cuidar los detalles, de que si hay un formato, que si las dimensiones, que si, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo les sugiero que sí revisen cuál es el ancho del póster, porque a veces puede ser que en alguna ciudad no se tengan, de verdad, yo me la pasé buscando un plotter una vez, ¿no? Entonces, sí es importante y pues invierte tiempo, ¿no? Andar en la calle buscando, ¿sí? Por otro lado, pues la disposición de los elementos del diseño del póster debe guardar un equilibrio. Hay diferentes formas, ustedes pónganse creativos, ¿no? Entonces, por aquí hay un ejemplo de la forma de la Z, pero sí hay que tener un balance. Algunos prefieren poner casi siempre, la mayoría de los que has visto es introducción, abajo materiales y métodos, resultados y discusiones, conclusiones, bibliografía y hasta abajo agradecimientos, ¿sí? Ahora, ya que está ahí, ese es un póster de algo que no se debe hacer, ¿no? Yo veo, bueno, sí veo algo de texto, pero se ve un poco borroso, pero bueno, ahí son algunos tips, ¿no? Colores, si bien los colores facilitan la lectura y pues hacen atractivo el diseño de un póster, pues también es importante no mezclar tantos colores, no exceder o tener cuidado de no mezclar colores, ¿cómo se dice? Pues muy, que no combinen, ¿no? Esa es una. Y justo me acaba de venir a la mente porque un día íbamos a mandar un paper y decía que evitaras el uso de gráficos de colores y eso no lo puse aquí. ¿Por qué? Porque puede haber personas que sean daltónicas o que simplemente no distingan los colores. Entonces, si ustedes quieren tener un buen gesto, puede ser que alguien haya por ahí o ayudar, ¿no? Entonces, cuando pongan, sí pongan de colores en los gráficos las diferentes líneas y vale para sus presentaciones y para los papers. Pónganlas de colores, se ve bonito y ahora con la digitalización pues ya no hay que pagar por imprimir, ahora se paga por Open Access, ¿verdad? Pero ahí están, pero además pónganles figuritas, triángulos, circulitos,
porque a las personas que son daltónicas, pues los colores no los van a distinguir a lo mejor muy bien, pero los símbolos sí, entonces eso ayuda, ¿no? Entonces ahorita también hay que ser empáticos con todos los tipos de audiencias, ¿no? Entonces, cuidado con esa parte de los colores, sí. Evitar los fondos degradados, oscuros, todo eso, sí. Tipo de letra debe ser, eviten las letras que se vean muy informales, porque pues un póster científico es algo muy formal. Incluso ustedes, les digo, pueden estar en una competencia donde los premios me ha tocado ver por ejemplo, en el AICHE, en el American Electrophoresis Society, van desde una tarjeta de Starbucks hasta $500, ¿no? Entonces, son cosas que pues también son atractivas, ¿no? Entonces hay que echarle ganas y además comunicar. Creo yo que una buena presentación y un buen póster, pues también a veces de ahí depende, si uno es alumno, a lo mejor tener una buena estancia, ¿no? Porque, mira, qué bonito póster, qué bonita presentación esto. Entonces, eso también habla mucho del cuidado que le ponemos a las cosas, ¿sí? Entonces, un tip que también les doy. No olviden las letras en cursivas de los nombres científicos, pongan cursivas en vez de subrayar, destaquen negritas, las letras negritas. Entonces, tengan mucho cuidado. Se vale combinar diferentes tipos de letras, pero que haya un equilibrio. Las letras, los tipos de fuentes más usuales son Arial, Calibri, Verdana, Times o Cambria. En lo particular, no prefiero tanto la Times New Roman, prefiero un poco más Verdana o Arial, ¿sí? Entonces, traten de no mezclar tantas tipologías de letras entre títulos y textos, porque eso al final hace que no se vea un balance adecuado. Se pueden poner a lo mejor 2 o 3 diferentes tipografías sin exceder y tampoco no se vean tan informales, ¿no? Como la clásica, ¿no? La Comic Sans, ¿sí? Bueno, importantísimo la anchura de las secciones, los títulos deben de leerse a 5 o 7 metros de distancia, textos a 2 metros de distancia, eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Puede haber más o menos, entonces algunos tips es, antes de imprimir su póster en las dimensiones adecuadas, a lo mejor el tamaño de letra que ustedes están usando lo pueden imprimir en un fragmento de una página pues, normal, ¿no? Regular, tamaño carta, pegarlo y ver si realmente ustedes alcanzan a ver, ¿no? Entonces también es un tip que les doy, sí, porque sí me ha pasado, incluso a mí que imprimo y luego, oye, ching, no se ve, pero bueno, ahí están algunas recomendaciones de los tamaños de letras, 80 a 100 para los títulos, ese es el más grande, hasta pies de figuras 20, 22, cuerpo, etcétera, ¿sí? Entonces, son cosas relevantes esas, ¿sale? La estructura del póster. Usualmente la estructura de un póster es título, introducción, metodología, resultados y discusiones, conclusiones, referencias y agradecimientos. He visto pósters con abstracts, usualmente no tanto, pero sí. Y pues ya aprovechando la imagen que está ahí, aunque no se alcanza a ver el texto, eso es un ejemplo de lo que yo sugiero no se haga. Si se fijan, hay pocas imágenes y hay un montón de texto, entonces simplemente el hecho de ir a pararte ahí y saber que tienes que leer todo eso no es muy atractivo, ¿no? Visualmente, entonces se vuelve tedioso, ¿sí? Estas son ¿cómo se dice? La estructura, y si se fijan, pues es muy parecida a la de un artículo científico. Entonces, solo que pues hay que presentarlo de diferente manera, un poco lo más gráfico que se pueda, ¿no? Ahora, si nos vamos por la primera parte, la introducción, ¿qué debe tener? Bueno, perdón, el título. El título pues debe tener la letra, la fuente más grande de todo el póster, ¿sí? Para empezar, eso es uno, debe ser claro, conciso, debe de tener una congruencia el título con las diferentes secciones de tu póster, ¿sí? No puedo, por ejemplo, hablar de microbiota en el título y luego la palabra microbiota no aparece ni en introducción, ni en materiales y métodos, ni en nada, y luego de repente, pum, salen conclusiones. Ah, caray, oye, debe haber un balance, ¿no? Entre todo eso, es una conexión al final del día, en una tesis, en un manuscrito científico, en un póster, en una presentación, debe haber una congruencia de le llamo yo palabras claves que tiene su título, pues su introducción va a ser escrita en torno a eso, y pues espera que los materiales y métodos también tengan una congruencia, estén en armonía con ese título, ¿sí?
También es importante los nombres de los autores. ¿Quiénes van ahí? Pues van aquellos que trabajaron realmente en ese proceso, ¿no? Que aportaron conocimiento científico, ¿sí? Usualmente, ¿en qué orden? Pues usualmente el que presenta va en el primer orden y el autor por correspondencia hacia el final, pero algunas veces pues se cambian, ¿no? Hay un poco dependiendo de pues, los acuerdos que tengan en cada una de las instituciones, ¿sí? ¿Qué más? Las afiliaciones, es bien importante incluir las afiliaciones. Los nombres de los autores y las afiliaciones usualmente pues, son en letras más pequeñas comparadas con las del título. Siempre es importante poner la afiliación. Se vale si un autor está en una o dos, en dos o más instituciones, poner la afiliación y poner por lo menos un correo para correspondencia, porque alguien les puede preguntar, les escribe, oye, pues hay que ponerlo, ¿no? Entonces es importante eso, respetar el formato si se los piden, tener un logo. Por ejemplo, en este caso ese Agrigenomics fue de un congreso que fue acá en Campus Querétaro, TEC de Monterrey, y ahí les dieron ¿cómo se dice? Una plantilla, ¿no? Entonces hay que poner los logos. Por ejemplo, aquí faltó ponerle para mí el logo de la institución o pues de algunos otros organismos que hayan apoyado el financiamiento, ¿no? Eso es en cuanto a los títulos. Por otro lado, la introducción, ¿qué debe contener la introducción? La introducción, de manera, para no leer todo lo que está ahí, debe tener las palabras claves o los elementos para que el lector, si alguien decide leerlo, porque usualmente también pues te lo explica, en el mismo tiempo lo estás leyendo, pueda empaparse de tu tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos palabras claves de secal, microbiota, adiposito, tejido adiposo, pues espera que me hable un poquito la introducción de qué es sobre qué, acerca de la microbiota, cuál es el impacto de la microbiota o qué tiene que ver el tejido adiposo, cómo afecta, pues un breve contexto por ejemplo, aquí ese efecto del suplemento, de la suplementación de fibra, sí, de fibra funcional y eso. Entonces, hay que empezar a hablar con un pequeño contexto, ¿no? De eso. También, pues, hablar de las diferentes palabras claves que están por ahí de tal manera que se entienda, ¿no? Que es lo que se dé el contexto al lector de lo que se espera que se entienda, ¿no? Naturalmente también la introducción, pues al final se puede poner el objetivo. Yo he visto algunas veces que ponen el objetivo aparte. Ojo, aquí está en forma de texto en este ejemplo. Sí, muchas veces uno puede optar por ponerlo en forma de ejemplo. Yo he visto pósters donde lo ponen en forma de pequeñas viñetas, de tal manera que no cueste tanto trabajo leer todo ese párrafo. También se vale, ¿sí? Se vale hacer que visualmente sea más atractivo y sea más fácil de entender, ¿sí? Entonces, muy importante no olvidar poner qué diferencia tu trabajo de los demás, ¿sí? ¿Por qué es novedoso? ¿Cuál es la relevancia de tu trabajo? Hasta la hipótesis, ¿no? Pues yo si hago esto, voy a obtener esto, ¿no? Entonces una hipótesis es una afirmación, no la podemos poner yo creo que no. Si agrego esto a esta mezcla de nanopartículas, voy a obtener esto, ¿ok? Si se pudo eso, se acepta la hipótesis, no, se rechaza. Entonces, en la introducción también a veces se puede poner esa parte de la hipótesis, ¿sí? Pero eso es un consejo hablando que les doy de hipótesis. Es bien común que digan, yo creo que no sé qué. Pues bueno, una hipótesis debe ser una afirmación. Si no la afirmo, no puedo refutarla, ¿sí? Por eso tiene que ser una afirmación, ¿sí? O aceptarla en todo caso, ¿no? Metodología, muchas veces pues he visto que le ponen estrategia experimental o metodología. ¿Cuál es voy a decirlo así, cuál es el error más común que podemos cometer en metodología? Abusar de los detalles. A veces uno quiere que toda la gente, que todo México se entere, o todo el mundo, de todo lo que hice. Voy a poner un ejemplo así muy puntual, así de que nada, utilicé un buffer tris HCl 50 milimolar y quién sabe qué más, y puse 5 mililitros de esto y luego 10 microlitros de esto y así. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden obviar, que puede haber ahí, puedes poner una referencia o algo, pero hay otras cosas. Yo lo que les sugiero aquí es que pongan más una estrategia experimental, la big picture, toda la fotografía de todo lo que ustedes hicieron, de su historia, ¿no? Si es una purificación de una enzima, desde la extracción hasta los pasos de purificación,
hasta la caracterización, así como que en bloques, bloques. Y entonces, de esa manera, uno puede visualizar, el lector o el quien está ahí, esa fotografía grande, los pasos que seguí para llegar a esa conclusión. Y en esos pasos se pueden poner a lo mejor otros pequeños pasitos que hiciste para eso, y de tal manera que no sean puro texto, usen gráficas, diagramas, imágenes, colores, ¿sí? Entonces, hay que poner la información suficiente para que se entienda lo que se hizo, pero no de más. Información ya muy detallada, la puedes decir ahí, te la pueden preguntar, o puedes decir, si quieres más detalles, aquí está esta referencia, ¿no? Entonces, no abusar en cuanto a los detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta parte de estrategia experimental, se usan diagramas, ¿no? Por ejemplo, se hicieron dos estrategias para modificar aquí unos materiales. O sea, aquí se pone, por ejemplo, reacción química, caracterización química, efecto de ese material, efecto del pH en ese material y separación de las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No sé, luego acá, por ejemplo, también se hizo un 3D printing, se hizo la reacción, ¿sí? Entonces, centrándonos nada más aquí en esta parte de la estrategia experimental, ¿sí? Entonces, ven cómo no tenemos mucho texto, en algunos casos a lo mejor todavía lo reduciría más, ¿sí? Tampoco hay tantos detalles, a lo mejor habría que ser más grandes algunas imágenes y demás, ¿no? Pero es una estrategia experimental que te sirve rápidamente para darle contexto a la persona de lo que hiciste. Ya si alguien se interesa por los detalles, esa es mi sugerencia, mi particular sugerencia, porque si empezamos a poner muchos detalles se va a atiborrar de información, ¿no? Ahora, ¿qué va en resultados y discusiones usualmente? ¿Sí? No podemos poner tampoco demasiado texto, no se recomienda, ¿sí? Entonces, en resultados y discusiones, aunque parezca obvio, pues sí voy a presentar yo mis hallazgos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes? Insisto, y pongo este ejemplo, porque yo soy del área de bioseparaciones. No, pues hice la separación de una proteína, entonces la purifiqué y aquí está mi cromatograma. Ese es un hallazgo relevante, la separación, ¿sí? Cómo se ve el pico. La caracterización bioquímica. Ah, bueno, pues el efecto del pH, aquí está el gráfico. O aquí está el efecto de la temperatura. Ah, bueno, pues importante. Que hice un modelo, usé un modelo matemático, Michaelis-Menten, para describir el comportamiento de la enzima a diferentes concentraciones de sustrato. Ah, bueno, pues entonces pongo el modelo y pongo la gráfica, ¿no? El pequeño modelo matemático de Michaelis-Menten, ahí está. Entonces, tengo que ser muy selectivo. Entonces, ¿qué no pondría de este ejemplo que les estoy platicando? No pondría la curva de calibración para determinar proteína. No la pondría ni de chiste porque no me va a abonar nada. A menos y solo a menos que su trabajo tuviera que ver con el desarrollo de un nuevo método para medir proteína. Entonces, ven la diferencia. Si el objetivo era purificar mi proteína, porque voy a poner la curva de calibración de proteína, pues no tengo por qué, es algo que me ayuda. Pero si yo inventé un nuevo método para medir proteína, el cual pues tuve que demostrar que hay una linealidad entre la absorbancia y las diferentes concentraciones de proteína con mi nuevo método, pues ahí sí se vuelve relevante la curva de calibración. ¿Ven la diferencia? Entonces, hay que saber cuándo, ser muy selectivos, cuándo un resultado sí es relevante y cuándo no. Entonces, ese es el consejo más que, si me permiten, les puedo compartir, ¿no? Es importante. Entonces, pues voy a poner cuáles resultados, los que me permitan compartirle a las personas que están conmigo en esta charla, que me permitan compartirles mis hallazgos, que yo vi esta conclusión. Ah, sí, purifiqué la proteína con este método. ¿Qué me va a permitir? Pregúntense, ¿qué me va a permitir demostrarle a la audiencia que sí la purifiqué? Pues el cromatograma, el gel de electroforesis, esto. Entonces, esos son los resultados que deben de ir ahí. Y a veces uno puede hacer un tema de 2 años y tiene un montón de información, fracciónenlo. Voy a presentar esto en este congreso, porque a veces uno pues se emociona y quiere presentar todo, quiere
Y entonces menos es más, ¿no? Porque a veces entre tanta información y tanto, pues uno se puede perder. Entonces, esas son, pues en resultados y discusión, tienen que ir esas figuras relevantes de sus hallazgos, tienen que ir esas tablas indicando datos de sus hallazgos, tienen que ir esas imágenes de sus hallazgos, ¿no? Acompañadas de texto que describan cada una de esas imágenes, ¿no? Pues aquí yo veo que, bueno, obviamente en un formato apropiado, ¿no? Científico, se encontró que la enzima tuvo su mayor actividad enzimática, un pH de tal. Otros autores, porque discutimos, otros autores han encontrado que esta enzima, así, así. Entonces hay que compararlo y ojo, a veces existe la tendencia, lo voy a decir así de manera coloquial, echarle tierra a otros autores, ¿no? Entonces evitemos eso, tanto en pósters, en papers y demás, ¿no? Entonces hay que ser educados a la hora de discutir nuestros hallazgos y compararlos con los de otros colegas. Eso es súper importante, ¿sí? Entonces hay que seleccionar la información adecuada, representarla de manera adecuada, gráficos, imágenes o tablas. Hay que decir, ¿sabes qué? Esto sí queda como una imagen. Esto sí se vería mejor como gráfico de barras o se vería mejor como gráfico de líneas o será mejor una gráfica de pasteles. Hay que decidir todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo representar todos mis hallazgos de manera puntual, visual y que sean pues atractivos, ¿no? ¿Qué otra cosa sería importante de aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un póster, no se alcanza muy bien porque es una foto real, no está digitalizado el póster, pero podemos ver ahí gráficos de barras, podemos ver heat maps, podemos ver más gráficos de barra. Así, para mi gusto, pues se ve bien, se ven los títulos, se ven las imágenes acá de los cortes histológicos, están evaluando, me parece, el efecto de la fibra dietética en la acumulación de adipocitos en los hígados de ratones. No soy experto en eso, pero por ahí se ve, ¿no? Entonces, lo que sí cambiaría aquí un poco más, a lo mejor, digo, no se ve demasiado texto, pero pues ahí, ¿no? Hay texto. Entonces, ahí está, ¿sale? De igual manera, sí es importantísimo, les digo, y perdón que sea tan reiterativo, pero seleccionar sus hallazgos más importantes y decidir cómo van a tener, cómo representarlos para que tengan el mayor impacto posible y que sí digan, mira, sí me quedó claro lo que hiciste y sí es una conclusión, pues sí, la conclusión que tú dices a la que llegaste se puede comprobar con estos resultados que me presentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos resultados y métodos, perdón, resultados y discusiones, y aquí lo que yo le cambiaría pues es si tiene bastante texto. Y le quitamos texto, ¿sí? Las imágenes se ven, de lejos se ven bien, se ven bonitas, ¿sí? Se ven equilibradas, ¿sí? Quizás las leyendas son muy grandes, ¿sí? Muy largas, muy largo el texto, pero pues las imágenes son muy ilustrativas, acá hay código de barras, ahorita vemos más close-up las imágenes, pero yo aquí lo que le cambiaría a este póster sería menos texto, ¿sí? Entonces, ver la manera de cómo poner menos texto, ¿sí? Y quizás hacer un poquito más grande la letra, ¿sí? Si aquí no se ve bien impreso, a lo mejor no se ve tanto. Muy bien. Entonces, en resultados y discusión, pues sí van, les decía yo ahorita ya hablé mucho de tablas y figuras, que hay que decidir si queremos poner figuras o tablas, qué nos conviene más, cómo puedo potencializar mis hallazgos, pues hay que decidirlo, ¿no? Entonces, los títulos, aquí lo que quiero decir, no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero lo que quiero decir es que los títulos de las tablas se ponen arriba de la tabla y los pies de figura o caption se ponen abajo de la figura. Ese también es un detalle que he visto en algunos pósters cuando uno se pasea ahí por los congresos, entonces también es importante tener en cuenta eso. Las tablas, jamás hagan un screenshot a veces o una captura de pantalla. Por los tiempos, por lo que quieran, uno hace la captura de pantalla de su tesis o del mismo paper y luego lo pega en el póster y se pierde resolución, etcétera, ¿no? Entonces, y el tipo de letra es diferente, entonces eviten eso. Yo creo que hay que invertirle un poco de tiempo a hacer una tabla original aquí para su póster que tenga colores, ¿sí? Se vale, a veces las tablas tienen muchos datos, así como en las presentaciones, se vale poner a lo mejor
la información que ustedes quieren resaltar de esa tabla en particular, los hallazgos más relevantes de esa tabla, que a lo mejor puede ser enorme, ponerlos de otro color o en rojo, ¿sí? Enmarcarlos en rojo, ¿sí? Es importante, o señalar con una flecha. Si son resultados de modelos matemáticos y cosas así, no olvidar poner las unidades, ¿sí? De todo eso, en qué unidades está, que ahorita lo menciono eso en la parte de las figuras, ¿sí? Entonces, es súper relevante y créanme que el tiempo que más se tarda uno, tanto para un paper o algo, pues es en el diseño de esas figuras, ¿no? Toda la, procesar la información, cómo diseñar las figuras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay un close-up de las figuras que les mostré. Por ejemplo, aquí hay un contraste muy grande. Si bien las figuras se ven bien, sí, quizás a lo mejor esto de aquí, la absorbancia, pues un poquito más grande la fuente, si se ven bonitas las figuras. Pues a lo mejor está muy grande, vean el título. ¿Por qué? Porque pues la necesidad de poner qué significa cada una de las cosas y demás, ¿no? Entonces, de las líneas, de las fracciones de aquí. Y acá, por ejemplo, tenemos un FTIR, ¿sí? El caption me parece muy adecuado, es corto, es un infrarrojo de tal, tal y tal cosa. Fíjense que todos los ejes tienen sus, pues lo que significa, en este caso, absorbancia o tramitancia, dependiendo en los FTIRs, y el número de longitud de onda, ¿sí? Sí, qué significa cada cosa, los picos más importantes, ¿no? Entonces, se ve pequeño, pero en realidad, pues sí, están bien las proporciones de las letras, ¿no? Entonces tiene todos los elementos. Esta que está acá también está muy, fíjense, tiene abajo un pie de figura, también está muy concreto, tiene barras, tiene colores, tiene, ¿cómo se llama? Pues los colores, los nombres, qué significa aquí cada cosa, el punto isoeléctrico de las proteínas, aquí falta una, me parece. Sí, entonces, de alguna manera tiene los elementos esa figura. Entonces, una figura deben de tener ustedes mucho cuidado en siempre poner los ejes, ¿no? Pues que a lo mejor pongo concentración de quercetina. Bueno, ¿en qué está esa concentración de quercetina? No pueden poner nada más quercetina, microgramos por microlitro, por mililitro, partes por millón, etcétera, ¿no? Ser consistentes con el tamaño de la fuente en las figuras, cuidar que sea a veces la misma escala. Por ejemplo, aquí tienen tres la misma escala y tiene una escala diferente. A simple vista da la apariencia pues de que pareciera que las barras son iguales en todas, pero pues esta escala es más grande. Si bien se puede comparar entre ellas, y es porque pues aquí se obtuvieron valores mucho más grandes, pero también a veces da la impresión de que en las cuatro gráficas son diferentes. Entonces son detalles y como luego dicen los detectives, los detalles importan, ¿sí? Entonces sí es muy, muy relevante que se fijen que tengan muy bien todos sus ejes. Por ejemplo, aquí miren, están las unidades, miligramos de BCA por mililitro de resina mojada, qué es esto, pH, etcétera. Entonces, hay que ponernos la mejor manera de decir, a ver, si me falta, ¿qué le falta? Es ponernos en los zapatos de quien lo va a revisar. A ver, con la información que le puse, ¿va a ser capaz de interpretar ese gráfico? ¿Sí? Y uno de los tips que viene hacia el final es precisamente darle su póster a alguien más, imprímalo en una hoja tamaño carta, ¿sí? Lo imprimen, se lo das a alguien más, ¿sí? Que no sea del área, eso es importante, a otro que sí sea del área. Y créanme que incluso cuando ustedes lo imprimen en hojas así tamaño carta y lo leen, encuentran errores y encuentran siempre todas las cosas. Estoy completamente convencido que todo se puede mejorar. Cada texto, cada figura, cada manuscrito, todo es mejorable, ¿sí? Entonces, tenemos que tener también esa apertura a que las cosas pues se pueden mejorar, ¿sí? Conclusiones, ya casi acabamos. Conclusiones. Las conclusiones pues es una de la parte pues más importante, de las partes más importantes de la estructura de un póster científico, ¿sí? En las conclusiones lo que va son los hallazgos más importantes y están muy de la mano con los objetivos que se fijaron para la investigación, ¿sí? Ah, no sé, darle a estos ratoncitos una dieta rica en quercetina y otros compuestos, no sé, obtenidos de la cáscara de uva, qué sé yo, fenoles, este,
sí redujo el porcentaje de, no sé, voy a decir una cosa, de adipocitos en el hígado. Ah, esa es una conclusión, sí, que venía de esa hipótesis de que los ratones que se alimentan con esto van a tener menos adipocitos, no sé, por decirlo así. Entonces, al final estoy cumpliendo, ¿no? Esa hipótesis. Y a veces existe esa cosa de que, lo voy a decir así, de que me dio una cosa diferente a lo que yo había hipotetizado. Entonces, ajusto mi hipótesis. No, a veces uno busca cosas y supone cosas y pues supones que va a pasar algo, pero resulta que pasó otra cosa, se vale. El que una hipótesis sea pues, rechazada, creo yo que no tiene que significar que la investigación está mal, ¿no? Para nada, ¿no? Al contrario. Entonces, a veces uno cree que los fenómenos biológicos son de esta forma, pero al final con todos los experimentos que hace, se comportan de otra manera y entonces eso es lo bonito, ¿no? También de la ciencia, ¿sí? Entonces, las conclusiones, solo los hallazgos más importantes. Por ejemplo, aquí viene en forma de texto, quizás a lo mejor en pequeñas viñetas, ¿sí? Se logró observar un comportamiento. La enzima tuvo un pH, la enzima se mantuvo activa en un amplio rango de pH. Es estable el pH tanto. Con esta estrategia se logró purificar. Y también es bien importante, siempre, a veces uno pues debe ser autocrítico y decir, ¿sabes qué? Pues mi metodología que desarrollé, mi estrategia que desarrollé, tiene limitaciones, ¿sí? También no es que las vaya a resaltar todas, pero sí hay que mencionar esas limitaciones, porque al identificar esas limitaciones vamos a hacer más fuerte la investigación y los que están leyendo esto pues se dan cuenta de que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pues mira, salió esto, pero tiene estas limitaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora, como perspectiva, a futuro podemos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, pues, insisto, sobre ese ejemplo, purifiqué esta proteína, ¿ok? Por el peso, el tamaño molecular, la masa molecular relativa y por la actividad biológica que tiene, yo creo que sí es una poligalactoronasa. Ah, bueno. Pero el decir eso, que es una poligalactoronasa solo basado en la masa molecular en un gel y en un, ¿cómo se llama? Y en la actividad biológica, no lo recomiendo, porque la única manera de decir que esa enzima es una poligalactoronasa es sacarla de ese gel, hacer espectrometría de masas, hacer la secuenciación, compararla con las bases de datos y decir, es una enzima. Entonces ahí es una área de oportunidad, es una perspectiva. Creemos que es esta enzima por esta actividad, sin embargo, falta hacer un estudio de masas para confirmar. Sí, digo, porque a veces para el Congreso no se alcanzó a hacer todo, pero se logró la purificación y estaba la actividad biológica presente y demás. Entonces se puede poner eso como una perspectiva, sí. Entonces es muy relevante estar conscientes de que todos los trabajos tienen áreas de oportunidad, llamémosle así, ¿no? Más que limitaciones. Y hay que saber identificarlas, reconocerlas y también en la conclusión poner esas perspectivas. ¿Qué más falta hacer en esta área de estudio? ¿Sí? Bueno, pues concluí que sí, que la quercetina afectó, pues sí, los adipocitos y demás, pero ahora falta entender el mecanismo de cómo esta quercetina hace que esto pase, ¿no? Entonces, también eso es súper relevante. Por ejemplo, aquí están unas conclusiones, también en formato así como texto, pero pues a lo mejor valdría la pena ponerlas en pequeñas viñetas, ¿sí? Y por ejemplo, aquí dice, hasta ahora hemos desarrollado una estrategia para separar esto, sin embargo, es importante eh, estudios dinámicos para entender el mecanismo de cómo se da la interacción entre la proteína y el ligando que está en una columna cromatográfica. Entonces ahí estamos hablando de que pues se da pie a extender el trabajo, ¿no? Sí. Referencias bibliográficas, sí, es importante no abusar de ellas, solo ponerlas más representativas, es súper importante, no más de 10, yo diría no más de 7, 6, poquitos, porque luego gastan mucho espacio, ¿no? Entonces es importante ponerlas más representativas, sí, por ejemplo, aquí están en este formato las referencias, si se fijan son nada más 3, sí. Una parte bien importante son los agradecimientos. Hay un montón de pósters a veces o presentaciones que pues no tienen
agradecimientos cuando son cosas científicas, ¿no? De que pues alguien me ayudó con los ratones, alguien me ayudó con este estudio, alguien me ayudó con esto, se financió esto, CONACYT me dio esta beca, etcétera. Entonces todo eso es importante ponerlo en los agradecimientos, ¿sale? Cuando estamos hablando pues lo que tú estás presentando, si alguien lo financió, alguien te ayudó a hacerlo, pues es importante reconocer el trabajo de las personas que nos ayudaron, sí, eso es súper relevante. Algunos tips: compartan el póster con colegas para que les dé retroalimentación, sean directos, claros, no olviden poner títulos, leyendas en las tablas, vean los márgenes, utilicen códigos QR. Ahora con la tecnología podemos hacer póster más dinámicos. Por ejemplo, una de las áreas que he visto en Microfluidics cuando se graban experimentos con proteínas fluorescentes, pues sí se obtienen fotos, pero si puedes grabar un video y pones un código QR a ese video, pues se ve súper genial, ¿no? Lo puede ver la gente y pues qué padre, ¿no? Es como que más explicativo, más. Entonces, exploten toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor para poder para poder transmitir su conocimiento, sus hallazgos de la mejor manera posible. Las imágenes, consérvenlas a mínimo 300 puntos PPP de resolución, ¿sí? Proteínas, puntos por pulgada, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto no es tan, lo pueden evitar haciéndolo, transformando su póster en formato PDF, ¿sí? Porque a veces uno está trabajando en una computadora, no sé, Mac, y luego va y lo abren en una Windows y cambia. Entonces, eso cuando lo vayan a imprimir, háganlo en PDF de alta resolución. Ya tienen su póster, expórtenlo en formato PDF. Es una buena opción para que no se mueva nada. De alta calidad, ¿sí? Revisen si su presentación va a ser en inglés o en español. Ya hablamos mucho del póster, de la estructura, que sí, que no. Pero pues también hay que ver, a veces me ha pasado que pues todo se escribe en inglés. Presentaciones, pósters, todo. Pero el congreso se celebra en español todo, ¿no? Entonces también es importante preguntar en qué se va a presentar, en qué idioma, porque pues hay que practicarlo. Si bien a lo mejor algunos de ustedes puedan ser native speakers en inglés, que es el idioma más común, pues entonces hay que ver reconocer, ¿no? A lo mejor si estoy muy fuerte en el idioma, a lo mejor me falta, pues tengo que practicar, no puedo llegar a improvisar ahí, ¿no? Si ya dominan perfectamente el idioma inglés y su tema, pues les va a salir de manera natural. Pero estoy convencido que la clave para que las cosas salgan en una presentación, en un post o en un póster es practicar y practicar y practicar y practicar y practicar, y con el espejo, con compañeros, con profesores, con sus asesores, etcétera. Va a llegar un momento en que ustedes van a dominar sus temas que a lo mejor ya no va a ser tan necesario practicar tanto, es nada más ver, asegurarse de que haya una coordinación y que haya pues sí, que se fluya entre diapositiva y diapositiva o en el póster. Muchas veces en las competencias de pósters, en los congresos, que sí las hay por premios, ¿verdad? O también por Young Scientist Awards y todo eso, que está muy padre. Les dan 5 minutos. Otras veces es abierto, llega ahí la gente, tú le explicas a uno y a otro, y a veces les empiezas a explicar desde la metodología, a veces desde la introducción. Pues hay competencias donde te dicen, llega el evaluador, a ver, tienes 5 minutos y explíqueme todo. Pues hay que ser concisos, entonces no puedo agarrarme explicando toda la introducción, toda la metodología, todos los hallazgos. Por eso les sugiero nuevamente tener esa big picture, o sea, esa fotografía, de decir, mira, esto es lo que hice. Paso 1, 2, 3, ok, obtuve esto fue lo más relevante y esta es mi conclusión. Entonces, en la medida en que ustedes lo practiquen y detecten cuál es la información más relevante para contextualizar su trabajo, para darle a entender a la persona que los va a evaluar qué fue lo que hicieron de manera precisa y clara, y para transmitir esos hallazgos, bueno, en la conclusión más bien. Entonces, eso es súper relevante y se tiene que hacer a veces en 5 o 10 minutos. Lleguen con tiempo al lugar donde van a hacer las presentaciones. A veces se les pide que lleguen, no sé, por ejemplo, hoy se ponen los pósters por la tarde y mañana es la presentación de póster. Entonces, siempre traten de adelantarse, ¿no? Entonces, en los ejemplos de póster, ya estoy por terminar. Los ejemplos de póster, por ejemplo, aquí hay una caricatura, por decirlo así. Entonces, vean cómo se ve tanto texto y a pesar de que ahí están las gráficas,
y se ve puro blanco y negro, vean cómo lo cambiamos. Si bien yo les digo, no, esta es nada más una imagen, no recomendaría este fondo así. Puede ser a lo mejor un fondo celeste un poco clarito, ¿no? A lo mejor sí que no gaste tanto tinta, pero lo que queremos es esto, ¿no? O sea, si ustedes ven el de la izquierda, es así como que, ay, caray, voy a leer todo eso, pero ven el de la derecha y pues hay un equilibrio, hay un balance, se ve poco texto, se ven más imágenes, incluso, o sea, visualmente no se vuelve complicado entenderlo, ¿sabe? Entonces, por ejemplo, eh, más que incorrecto o correcto, no puedo decir si es correcto o incorrecto. Lo que quisiera decir es el lado izquierdo, pues no sugiero para nada hacer esto, ¿no? Entonces, hay muchísimo texto, ¿sí? Luego los captions también súper largos y bien pequeñitos. Las figuras todas están a blanco y negro. Entonces, no, pero de este lado, vean, fíjense, si bien no es así súper llamativo de diseñador, así porque pues hay gente que se dedica al diseño y puede hacer unas obras maestras, ¿no? En pósters, eh, pero pues se ve balanceado, se ve poco texto, o sea, tú lo ves y dices, ah, sí me dan ganas de leerlo, sí lo leo en 3 minutos, 5 minutos, sí está rápido. Se ven las imágenes bonitas, las simulaciones estas, los gráficos se ven bonitos, punteados, colores, están las leyendas de las figuras, ¿sí? Si acaso le cambiaría que aquí este tamaño es igual que el de la... Ah, no, este es un poquito más grande, pero está en negritas, entonces a lo mejor cambiarle eso. Está la gráfica, ¿sí? Perdón, esta pequeña ecuación, ¿sí? Tiene agradecimientos, a lo mejor le cambiaría ponerle, pues, introducción, las diferentes secciones, ¿sí? Pero se ve mejor, ¿sí? Entonces por eso le quitaría la palabra correcto, se ve mejor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, lo primero que resalta es que no tiene el título, ¿sí? Yo me andaba paseando por ahí por el Agrigenomics y vi ese póster y no tiene el título, dice póster número V15, el nombre de los autores y no tiene título. Entonces ahí, imagínense, ¿sí? Y yo fui y me presentó el trabajo y parecía interesante el trabajo y todo, no era mucho era más como de economía y así, pero pues me llamó la atención que no tenía el título y no se lo dije, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá a lo mejor sí tiene menos texto, tiene las secciones, tiene las imágenes, se ve un poco más balanceado, ¿no? Sí. Y aquí, si pueden abrir el micrófono, ¿qué le quitarían? ¿Qué le agregarían? ¿Creen ustedes, lo creen adecuado? ¿Alguien, algún valiente? ¿Alguien? Yo, Doc, yo le quitaría información. Se me hace que Sí. está saturado de información, no se percibe. Sería Ajá. lo principal que le quitaría. Sí, información. El abstract, por ejemplo, a lo mejor podríamos prescindir del abstract, ¿verdad? Gracias. Y por aquí también, no sé si se pronuncia Share o Sare. Creo que alguien más levantó la mano, Juan Carlos. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Sí. fui yo, pero me ganó el doctor, era el abstract que iba yo a mencionar. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, estás de acuerdo, ¿no? Entonces, el abstract, claro que sí. Por supuesto que lo quitaríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal este? Ahora sí que yo me callo. A ver, díganme ustedes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo haría más pequeño donde dice el número de póster. Un número de Y póster. está Ajá. demasiado grande y es un desperdicio de espacio para la información que realmente tiene muchísima letra en la introducción. Exacto. Para empezar, para los organizadores, a ver, ahí les va el comentario. Que fueron quienes hicieron la plantilla, ¿no? Entonces decirles, oigan, pues hay que aprovechar el espacio al máximo y también estoy de acuerdo contigo que hay mucho texto en la introducción. Fíjense, a lo mejor se podría hacer un tipo graphical abstract, ¿no? Puede ser, no sé, algo así, aunque bueno, a lo mejor podría redundar un poco en la metodología, pero hay diferentes maneras, ¿no? De poder hacer lo que dicen aquí en el chat. La introducción es muy larga, la letra es muy pequeña, está muy saturado de información. Exactamente. Entonces, seguramente muchos de ustedes son muy expertos en todo esto, por lo que me están comentando muy bien. Todos los que no se consideren tan expertos o todas las que no se consideren tan expertos,
pues espero que estos tips les vayan sirviendo, ¿no? Si bien las imágenes se ven bonitas, a lo mejor el color no se ve tan padre porque les digo, es una foto que tomé como tal del póster, no estaba digitalizado, ¿no? Entonces, por eso, pero yo lo vi en persona y se veían bien las imágenes, ¿sí? Pueden presentar en español, pero el póster y diapositiva es en inglés. Sí, a veces pasa, ¿sí? Entonces hay que preguntar eso, ¿sí? Siempre. Y para acabar, yo espero que nadie, me lo encontré por ahí en la web. ¿Cómo ven? El fondo. Para empezar, la cantidad de tinta que se va a gastar eso, ¿no? Entonces, como les decía, yo prefiero blanco, esa es mi preferencia particular, para evitar gastar tanta tinta, evitar que a veces en las presentaciones el color negro o azul nos puede jugar varias pasadas pues de contraste, cosas así, ¿no? Con los cañones, por la luz no se ve bien a veces. Entonces, para empezar aquí, pues hay muchísimo texto, ¿no? Muchísimo texto. La imagen no se ve nada formal. El título, tipo Star Wars, dicen por aquí. Sí, ubicación de los títulos, los colores de letras, muchas letras mayúsculas. Pues estoy de acuerdo con ustedes, todo lo que están diciendo, ¿no? No se ve muy formal el ratoncito arriba de la balanza, ¿no? Entonces, hay que, pues, ver cuál es el escenario en el que vamos a estar, ¿no? Aquí le vamos a estar muy revuelto, ¿sí? Y muchísimo texto. Entonces, eso es. Y pues aquí hay algunas referencias de donde saqué. Y pues agradecerles muchísimo por su atención y por su participación activa en esta última parte de ver qué le quitarían o qué le pondrían a los pósters que están por ahí. Si bien, como les decía al inicio, pues no vengo a decirles cómo hacer el mejor póster. El mejor póster ustedes lo van a ir haciendo conforme vayan practicando, pero sí quería platicarles un poquito pues de los mejores, de algunas buenas prácticas, por llamarlo así, ¿no? De qué podemos hacer cuando hacemos pósters, cómo presentarlos, cómo qué quitar, qué no, qué ir con la estructura. Entonces, eso creo yo que pues es relevante y sobre todo cuando estamos a muy temprana edad, que vamos iniciándonos en el camino de la investigación, es fundamental poder transmitir nuestros hallazgos de manera precisa, impactante, si quieren ponerle ese adjetivo, pues sí, que sea clara, que sea concisa. Entonces, eso se tiene que hacer a través de muy buenas presentaciones o de muy buenos pósters. Y los pósters, como les digo, pues ustedes van a ir, entre más hagan, más pósters hagan, pues cada vez les van a salir mejor, ¿no? Pero pues bueno, eso fue todo de mi parte y estaré muy contento de poder responder cualquier comentario, duda, pregunta al respecto, ¿sí? Doc, muchas gracias de verdad por su presentación. Creo que es un tema sumamente importante, nos dio tips para llegar preparados al próximo Latin Food, ¿no? Y yo creo que de por vida, para cualquier congreso que se presente. Eh, a ver, vamos a ver si hay preguntas de parte de la audiencia. A nuestros asistentes se les recuerda. Comentaron mucho, Doc, comentaron sobre qué podrían corregir. Mencionaban que títulos, ubicación de los títulos, que estaba muy revuelto, ¿no? A lo mejor también yo podría decir que el orden de las imágenes en el último que, nos, que nos proyectó, para mí el orden de imágenes, saturación de información, que yo creo que puedes resumir perfectamente, Sí. Ser muy directo. ¿Por qué? Porque, como usted lo dice, el mismo póster es el que vende. Si tú llegas y ves un póster llamativo, que tenga poca letra, poca información y que sea concreto, obviamente te interesa y vas a decir, a ver, no quiero escuchar. Uh-huh. Ahora, ya que mencionaste eso, debo decir que a veces los pósters más atractivos no suelen ser los que brindan la mejor información, entonces hay que cuidar mucho eso. Me ha pasado que ves pósters bien bonitos, uy, solo soy un diseñador, ¿o qué onda? Llegas y te das cuenta que la información que está allí no es la que tiene que estar, o que a lo mejor, pues sí, le faltó, ¿no? Seleccionar esa información, la que tiene que estar ahí, ¿sí? Ya están preguntando aquí, ¿habrá una plantilla de parte de los organizadores? Ándale, Juan Carlos. Sí, estaría muy bien. Justamente, bueno, tardará una plantilla de parte de los organizadores. Perdón que interrumpa, Juan Carlos. Sí, se les envió una plantilla especial para la edición de este congreso a todos los participantes en modalidad póster.
Asimismo, para los participantes en modalidad oral, se envió una plantilla en PowerPoint para que puedan hacer sus trabajos. Ok. Muy Tenemos bien. otra pregunta también. ¿Cuánto tiempo se tiene estimado para la presentación del póster y para la presentación oral? Ah, bueno, eso es para ustedes. Me voy a permitir contestarlas en el chat. Adelante con las demás preguntas, doctor. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Digo, si bien yo lo veo más como un tipo workshop o cosas de tips así, seguramente si tienen alguna pregunta no pasa nada. El tiempo de presentación es de 10 minutos aproximadamente de oral. Entonces, a nuestra audiencia, a lo mejor recordarles que dirijan las preguntas justamente a dudas que tengan, como dice el doctor, relevante a cómo hacer el póster o que les haya quedado alguna duda o justamente a veces nos surgen muchas dudas referente a cuando obtenemos la información, nos surgen más dudas, ¿no? Ujú. Dicen qué tamaño es la impresión del póster y en qué tipo de material. Ahí puedo contestar, el material, pues ya muchas veces depende de ti. No he visto ningún congreso que te diga, tiene que ser en papel encerado del más caro. Nunca he visto un congreso así. Uno lo lleva de acuerdo a pues, lo que le quiere invertir, ¿no? En papel bond o en papel encerado. He visto otros en otros papeles un poco más glamurosos, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero según yo, usualmente los congresos no piden eso, ¿no? Con respecto a las imágenes, fotos que querramos colocar, entonces tiene que haber un balance. Las imágenes, cuando uno está trabajando en el layout, en la cosa esta, cuando lo haces en PowerPoint, a lo mejor de ahí se me ocurrió este tip, aunque no era tanto como una pregunta a lo mejor dirigida, pero ya que lo mencionaron, cuando lo hacen en PowerPoint, que lo he hecho, asegúrense desde un inicio ponerle a la hoja el tamaño de las medidas del póster, el tamaño que le está pidiendo el Congreso. Porque he visto gente que lo hace pues en el lienzo ese de PowerPoint a la medida que te da PowerPoint, ¿no? Pero en la realidad el tamaño pues va a ser de 90, usualmente es el ancho. Entonces configuren, asegúrense de que la página donde están trabajando en Canva, perdón, en PowerPoint esté configurada a las medidas que le están pidiendo en el Congreso. Porque en función de eso, cuando ustedes pongan las imágenes, pues entonces esa va a ser la distribución como se va a ver. O sea, si aquí lo estoy viendo este tamañito, pero yo sé que les puse 90 centímetros. Entonces, imagínense en proporciones, si son 90 centímetros y pongo una imagen y esa imagen le pongo un ancho de 45, pues cuando la imprima va a tener la mitad de ese póster, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Viene el tamaño real. Sí, hay que ver eso. Ajá. Sí, hay otros programas para hacer PowerPoint, te recomiendo, por aquí dice Itzel, te recomiendo mucho Canva, ¿sí? Hay una versión gratuita, sí, pero también está la versión, creo que son como 150, 170 pesos al mes, y yo a veces la uso y, por ejemplo, suspendo el pago, ¿sí? Si no lo voy a estar usando continuamente, suspendo el pago, lo uso para el póster, para algunas presentaciones de alguna conferencia y listo. Incluso puedes tener hasta 3 o 4 personas en esa sesión. Te recomiendo mucho Canva. La verdad te ahorra muchos dolores de cabeza. No se traba tanto como en PowerPoint y cosas así, ¿no? ¿Qué más? Ok, usualmente preguntan aquí, buenas tardes, respecto a las gráficas que vamos a usar, ¿tienen que tener alguna medida en específico? Mira, los congresos usualmente no te piden una medida de gráficos. Los papers, o sea, las revistas donde publicas los papers científicos sí te las piden. Por ejemplo, mitad de columna, 8 centímetros, o si es una figura grande, completo, 16 centímetros de ancho. El tamaño de las figuras en los pósters, usualmente, en la mayoría de los casos he visto que lo decide quien hace el póster. Entonces,
nada más te sugiero que tengas mucho cuidado en que pues sí esté la hoja en las medidas que debe de estar para que las proporciones que tú tengas en las imágenes se vean adecuadas. Imprímelo en una hoja tamaño carta para que veas las proporciones, si son adecuadas o no. Eso también ayuda mucho. Tienen muchas preguntas referente al Latin Food. Por lo menos son preguntas derivadas de la plática, porque les decía, pregunten cuánto van a ser las medidas, pregunten, si va a haber, pregunten, entonces no pasa nada. Sí, muy bien. Pues no sé Eso si- quiere decir que sirvió demasiado la ponencia, ¿no? Porque yo quiero surgió pensar, en ellos esas dudas, que a lo mejor exactamente. no sabían que tenían que preguntarlas. Sí, es que algunas veces uno no está alerta de cosas que tiene que preguntar, de prever, ¿no? Entonces es importante que ya vi que por lo menos salió sembré la duda en, en algunos de ustedes y ya preguntaron. No sé si tengan preguntas referentes a los tips que vimos o algo de la estructura de un póster, algo. Editores, está el Adobe, ese es uno. Se los recomiendo. Yo particularmente no lo uso tanto, porque no soy experto, pero hay mucha gente que sí lo manipula muy bien. Entonces, ese, por ejemplo. Ahí tenemos una doc justamente que nos pregunta Alonso. En la metodología es válido utilizar imágenes de internet con buena calidad a manera ilustrativa de un diagrama de flujo. A veces las fotografías pierden calidad al agregarlas al póster. Esa es una muy buena pregunta por dos razones. La primera de ella, si se han fijado cuando buscan en Google que dice copyright, lo de los derechos, ¿sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí te lo dice, lo buscas y dice, puede estar sujeto a derechos de autor. Entonces, si por ejemplo usamos una imagen, es válido que la usemos siempre y cuando pongamos la referencia de dónde usamos esa imagen. Así como cuando tomamos una imagen de un paper, por ejemplo, en los reviews es típico agarrar una imagen de, pues no sé, que nos gustó de algo, ¿no? Que está ahí para ponerla en nuestro review que estamos escribiendo. Y a veces la podemos replicar a manera de otra figura o a veces pedimos el permiso para reimprimir, como le llaman, ¿no? Entonces, ahí no pasa nada siempre y cuando pongamos la referencia de dónde viene esa imagen, quién la creó, ¿sí? Si se han fijado en muchas revistas que no son científicas, sino revistas, por ejemplo, de, no sé, de fotografía o de otra cosa, ¿no? De esas que se encuentran ahí en los aviones que dice fotografía tomada de no sé quién o fotografía, siempre y cuando se haga la referencia. Ahora, las fotografías sí pierden mucha calidad. Ok, un tip que les doy. Cuando envíen imágenes que hayan tomado con su teléfono, envíanlas por correo electrónico o por mensaje de texto. Si la envían por WhatsApp, se pierde mucho la resolución. Esa es una. Si agarran ustedes imágenes del internet,
hay softwares, ahorita no me acuerdo el nombre de este software, se llama Photofiltre y es gratis. Se llama, aquí lo voy a poner, me parece que se escribe así, Photofiltre. Así, algo así, búsquenlo. Photofiltre. Ese te permite, tú cargas una imagen, te permite modificarla, darle contraste y demás, y además creo que se la mandé nada más a José Carlos. Te permite poder modificarla, guardarla con alta resolución, ¿sí? Entonces, ese lo utilicé mucho cuando, por ejemplo, antes en PowerPoint, no sé, sacaba una secuencia de imágenes que había grabado un experimento, observaciones. En PowerPoint hacía un collage de fotos, le ponía la información, luego las agrupaba y hacía una sola, pero pues cuando usas PowerPoint se pierde todavía más la resolución al guardarlo. Entonces la guardaba en formato TIFF, luego el fotofiltre, la cargaba en fotofiltre, le ponía 300 o 600 dpi y le ponía guardar con LZW, que es un formato de compresión para que no pese tanto, y con eso mantienes la calidad de las imágenes. Funciona bastante bien. Sí, pues está. No me digan que tuve el micrófono apagado todo este tiempo. No, sí estaba encendido. Todo bien. Todo Ok. bien. Cuando expliqué lo del fotofiltro. Sí, todo bien. Ok, Sí se escuchó perfecto y claro. Y ok. justo, pues es muy importante estos programas y que son gratuitos en los que nos podemos apoyar, ¿no? Yo Sí. concuerdo con usted en Canva. Creo que tiene la posibilidad de ocupar bastantes medidas para editar y hacer diseños y es muy Ujú, factible. De hecho, ya ahí le pusieron que gracias. Y están ujú. justamente mandando el forms de asistencia para que todos los asistentes se registren, por favor. Ya les pasaron las plantillas, ¿no? Bien, me parece, Doc, que ya no hay dudas referentes. Ujú. Agradecerle que de verdad por esta ponencia, porque para mí es innovadora y te ayuda no solamente para lo que viene, que es el Congreso, sino, como lo mencionaba hace un momento, para toda tu vida. Es muy importante esta información y de verdad es un placer haber contado con su ponencia. Me parece que mi compañero Misael va a seguir con la proyección de los reconocimientos. Listo, una disculpa. Bien, bueno, pues nada más me queda agradecerle al doctor Marco por la presentación y a Juan Carlos también por haber moderado este webinar. Y pues bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECASE, otorgamos la constancia al doctor Marco Mata por su participación con la ponencia Prepara tu póster científico, cómo prepararlo, la estructura del póster, tips de qué hacer y qué no hacer y cómo presentarlo. Durante las preconferencias de Latin Food 2022, firma la doctora Rosa María y el doctor Gilbert Vela, asimismo como también hacemos entrega de constancia a Juan Carlos Elizalde León por su participación como moderador en esta ponencia. Y bien, bueno, pues también me queda invitarlos a la penúltima preconferencia de Latin Food que se titula Mesa de Discusión, los insectos comestibles de México, un recurso patrimonial, nutritivo y gastronómico, impartida por la doctora Celeste Ibarra, la doctora Rebeca Monroy y la chef y doctora Beverly Ramos. Por ahí ya tienen el código QR, donde se pueden registrar a la siguiente preconferencia. Además, bueno, les recordamos también que seguimos con el descuento del 25% para las instituciones sede, para la Universidad Autónoma de Coahuila, para la Universidad de Chiapas, la UNICACH, para el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Guanajuato. También, bueno, los invitamos a que participen publicando en el blog Hablemos Claro en lenguaje general. Pueden publicar ahí todos sus trabajos científicos para la comunidad en general.
Y pues también me queda darle la palabra a la doctora Rosy, que quisiera agradecerle por ahí, al doctor Marco, por su participación. Adelante, doctora. Gracias, ¿me escuchan? Te Sí, doctora. escuchamos. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente moderación. Y también agradecer a Marco por ser un amigo eterno de Latin Food, de la Meca, por tu excelente presentación. La verdad es que creo que para todos será de gran beneficio estos tips que nos diste y toda esta experiencia que tienes a nivel de desarrollo de trabajos de investigación, pero sobre todo mostrarlos, como bien lo decías, para todos los sectores, ¿no? No solamente para el sector académico, sino también para el sector de público en general, ¿no? Entonces, muchas gracias. Creo que será de gran beneficio para todos. Yo aprendí sobre bastantes tips que no conocía. Entonces, gracias, Marco. Y bueno, y sabemos que te vamos a encontrar en el Latin Food 2022, así es que por si alguien desea después contactar al doctor, además de por email, lo podrán ver de forma presencial en el Congreso. Por último, si tuvieran cualquier duda con respecto al Congreso, háganoslas llegar a los diferentes emails que tenemos que pueden consultar en la página. Acuérdense que es amecamex.mx. Y también recordarles, ahorita Juan Carlos, si puedes compartirnos la liga en donde pueden encontrar todos los videos de las preconferencias. Los videos están subiendo con una diferencia de una semana máximo. Entonces, en el link que les está compartiendo ahorita Juan Carlos, van a poder encontrar todos los videos de ahorita están de las 9 preconferencias. La preconferencia de la semana pasada debe de quedar para el día de mañana. Y esta preconferencia del doctor Marco Mata debe de estar disponible la próxima semana. Pero en ese link ya están todas las preconferencias, desde la 1 hasta la 9. La última es de la del doctor Belti, pero todas estarán disponibles de manera libre en esta liga, que es la liga del proyecto Ameca Conacit etapa 2. Ahí podrán ver cada uno de estas interesantes preconferencias que hemos tenido desde el mes de agosto hasta la fecha. Nos faltan solo 2, entonces les pedimos que sigan siguiendo tanto en Facebook como en Instagram las diferentes actividades y los vemos del 16 al 18 de noviembre en el Latin Food 2022. No olviden registrarse. Muchas gracias a todos y los vemos el próximo jueves. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rosy. Ya sabes que cuentas aquí con nosotros. Gracias, Marco. Luego, Un abrazo vemos. grande a Puebla y nos vemos prontito. Nos vemos. Bye. Saludos a todos. Bye. Buena tarde. Buen fin de semana. No es jueves todavía. Apenas. Ya me visualizo el fin de semana. Sabe a viernes, ¿no? Sabe a viernes. Perfecto. Bye bye. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Misas. Gracias, Gilbert.